elevar el nivel académico de esta unidad académica, y nosotros somos los que tenemos que hacer eso. Se abre entonces el momento para las intervenciones, para el debate, para la discusión. Ya tenemos 2 intervenciones. Vamos a pasar el micrófono acá con los colegas. Muy buenos días, profesor. Antes que todo, agradecerle su exposición. Me pareció que fue muy buena, muy reflexiva, y me parece que lo dejaron para un buen momento. O sea, una forma de finalizar esta semana en la que hemos tenido las conferencias, creo que fue muy adecuado terminarlo de esa forma. Me genera un poco de duda el hecho de que recibamos esto hasta este momento. Me refiero a que, a mi manera de pensar, se me ocurre que sería más adecuado que esto sucediera un poco antes en nuestras vidas, en general de las personas que pueden llegar a optar a la educación. Porque, por ejemplo, en mi caso, si bien es cierto, he sentido que me he ido recuperando un poco, por llamarlo así, porque hasta lo he visto como una enfermedad, el hecho de no tener esas buenas costumbres de la práctica de la lectura y todo lo demás. Siento que es algo que se debe fomentar en años anteriores, que debe de venir incluso de la escuela. Ya en el colegio sería un poco tarde, y ya verlo ahorita es rescatar a algunos, pero no a todos. Y lo podemos ver, por ejemplo, en nuestra unidad académica, que entramos 120 y al rato ya vemos muchos menos, que aunque sea por varias razones, por lo menos un porcentaje de ellos debe de ser, porque no tienen esa costumbre, porque no se les ha inculcado, y algunas veces no son los culpables, porque somos también consecuencia de lo que se nos enseña desde cortas edades. Gracias. Por acá dentro de televisión, bien, vamos a pasar el micrófono acá. Muchas gracias. Yo creo que Guatemala, este país, comparte muchas características con otros pueblos de América Latina. En nuestra historia, concretamente en esta universidad, como usted mencionó, hubo un ataque, vamos a decir, a la inteligencia y a la honradez, a la dignidad. Y las consecuencias las tenemos sufriendo. Como dijo uno de los visitantes anteriormente, ser crítico es peligroso. Realmente es peligroso en un ambiente como este. Y me decía un compañero que es incluso peligroso para la persona crítica misma, porque pone pues, en riesgo muchas situaciones. Sabemos que la situación, un estudiante diría, bueno, si yo digo tal cosa, entre problemas administrativos, problemas en el desarrollo de la idea. Un profesor pensaría uno, bueno, que ya, ¿de qué se preocupa si ya se graduó? Si ya tiene una plaza fija. Y sin embargo, sabemos que el peligro, esa espada de Damocles, pende sobre todos. Nuevamente, problemas administrativos, más que nada. Bien, entonces, vayamos a lo siguiente. La necesidad de una reivindicación, diría yo, de las facultades, de la excelencia cultural y educativa. En un medio como este, casi se llega a ver ya como ridículo, como absurdo, alguien que abogue por este tipo de cosas. Pero ¿qué le pasa? Si usted lo que quiere es, por ejemplo, notoriedad, si quiere puestos fijos, si usted quiere ser reconocido, quiere dinero, que busca amigos. Solo veamos alrededor y nos damos cuenta. Veamos a la gente que está en ciertos puestos y veremos que de idoneidad no tiene nada. Como decía un escritor argentino, creo que era Leopoldo Marechal, decía, la idoneidad la da el cargo, no al revés. Bien, entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Ayer se concluyó esa conferencia de empresarios. Sabemos quiénes son los empresarios en este país, que han hecho como procede. Imagínense que llegaron los políticos, y también sabemos a quién sirven los políticos, que son realmente agentes de un poder. Y hablaron de educación. Bueno, pero ¿de qué educación están hablando? De alguien que se eduque para que vaya a satisfacer los requisitos de un patrón, no solamente. De
de alguien que pueda cambiar de labor rápidamente y que pueda trabajar de una cosa o de otra, que pueda ser despedido sin ningún miramiento, que sea contratado por horas a la semana, si hay que en Europa. O será una educación que permite el trabajo realmente, pero que a la vez vea la situación en la que estamos, la situación real, y busque si es la más pertinente, si es la mejor para todos o no. En conclusión, entonces, yo creo que efectivamente hay una labor muy fuerte aquí en la universidad que pasa, como usted lo dijo, por ser buenos y no tenemos que ser buenos. Sociólogos, antropólogos, químicos, médicos, ser buenos, no hay para dónde. Y la conciencia de dónde estamos. Estamos en Guatemala, estamos en Japón, o en Suiza, o en Suecia. ¿Sí? Y esto lo aplico yo ahora entonces a la universidad. Que pensemos un poco realmente a dónde vamos y si los caminos que se están planteando son realmente los conducentes a eso que queremos. ¿Será que es cuestión de elegir autoridades, por ejemplo? ¿O será cuestión de que la gente, nosotros, veamos qué hay que hacer y lo hagamos? Entonces, compañero acá, una reflexión que se aplica a un estudiante de primer año, no a aquel profesor que nos da 15 o lo que sea, que está a punto ya de que nos saquen de esa universidad. De que tenemos que ver qué queremos, pensar con nuestra libertad y, bueno, pues hacer lo que podamos. Gracias. Adelante, hay una intervención más. Por favor, licenciado. Sí, profesor, yo quería hacer un par de comentarios muy breves como para generar un marco en el que usted pudiera puntualizar sobre algunos aspectos que me parece pues están implícitos en el tema de hoy. Y yo creo que el profesor incluso que abrió la invitación a que hiciéramos algunos comentarios, pues hace referencia a cuestiones totalmente válidas, ¿verdad? Que es un poco el rol que tiene que asumir el profesor de base, ¿verdad?, de una universidad y por supuesto el ideal en términos de la actitud del estudiante. Y yo creo que eso es válido y es totalmente pertinente señalar, pero me parece también que hay algunas cuestiones que tendríamos que estar discutiendo como institución, como universidad pública, estatal y la única, ¿verdad?, desde un marco institucional. Con respecto al tema que usted hoy pues abordó de una forma muy amena y muy didáctica, por cierto muy interesante todo lo que trajo. Por ejemplo, nuestras instancias acá, que están encargadas, por ejemplo, de los programas de formación docente, pues obviamente tendrían que tener la responsabilidad de estar desarrollando, como hoy aprovecho para felicitar a la escuela, de estar poniendo en el escenario académico, en la vida académica, temas que a mí de alguna manera me parecen que no son los típicos, los cotidianos, ¿verdad? Entonces aprovecho para felicitar a Heidi, la intención, a Mario Roberto, ¿verdad?, por estar poniendo cabalmente en la agenda de nuestra universidad temas que tendríamos que estar paralizados, asustados y movilizándonos, ¿verdad?, particularmente el estudiante. Esto debería estar repleto de estudiantes y de profesores, porque pues es pellejo el estudiante que está un poco en medio del escenario. Pero retomando un poco lo que yo le estaba diciendo desde el marco institucional, nuestras instancias, por ejemplo, encargadas del programa de formación docente, por un lado, pues no están haciendo esfuerzos sin demeritar, ¿verdad?, en el orden como debiese estar desde el punto de vista estructural formando a profesores. El profesor de base muchas veces en esta universidad está dirigiendo su quehacer a hablar desde la lógica de que dando una conferencia está promoviendo aprendizaje. Tenemos serias dificultades para poder echar a andar cuestiones que usted planteó muy pertinentes desde la base de los planteamientos de los grandes autores con respecto a aprendizaje, ¿verdad? Aprendizaje significativo, cooperativo y todo lo que usted planteó. Tenemos una gran deficiencia en ese sentido. Nuestros profesores tienen que pararse ahí y poner una diapositiva y leer la diapositiva, ¿verdad? En el peor de los casos está promoviendo aprendizaje. El pensamiento crítico, la creatividad y una serie de cuestiones, yo diría que son una tarea pendiente. Y por otro lado, desde la dimensión política, no hay
con respecto al tema de todo el marco en el ciclo académico de esta semana en esta escuela. Están reproduciendo casi que desde alguna manera con algunos matices autocráticos, ¿verdad? Que ya el profesor de Artillería planteaba en el marco de la globalización del sistema neoliberal, que tiene matices sutiles autocráticos. Acá se está imponiendo desde la dirección de la gestión administrativa en las unidades académicas, donde se cree que esta es mi finca, como decano, esta es mi finca, y ustedes son mis campesinos, mis obreros, etcétera, ¿verdad? Se está imponiendo cuestiones acríticamente como el sistema de competencias, se está empujando sin satanizar aspectos positivos de la acreditación, como la autoevaluación, ¿verdad? La cultura de evaluar los procesos, monitorearlos para mejorar. Pero se está imponiendo procesos de acreditación, y esos son elementos que creo que tendríamos que, y ahí es donde yo quisiera un poco solicitar que usted pudiera elaborar algunos elementos, ¿verdad?, con respecto a cabalmente estas, digámoslo así, herramientas, ¿verdad?, que son realmente una respuesta de la agenda impuesta a las universidades desde la lógica monetaria neoliberal del Banco Internacional, del Fondo Monetario, que está obviamente, ¿verdad?, el rol de las competencias. Hay una lógica detrás, y es cabalmente la instrumentalización de un ideal, de una ideología pegada obviamente al tema de hoy, que está imponiéndose en las universidades. El caso de Chile, ¿verdad?, con esta chica Camila, creo que es emblemático de lo que precisamente tendríamos que estar tratando de contrarrestar, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Yo creo que esa es la lógica de todo este rollo, ¿verdad? Están en universidad, en la propia Europa, ¿verdad? Asignaturas como filosofía, como cuestiones que precisamente van enfocadas a desarrollar el pensamiento crítico, la reflexión, están desapareciendo bajo esta lógica de toda la movilización y la acreditación y toda esa cuestión que se está sucediendo desde la educación superior en Europa. Yo quería perdón por haberme extendido tanto, pero quería como aprovechar su presencia, ¿verdad?, y su participación para que usted pudiera puntualizar y elaborar cabalmente sobre cuestiones muy puntuales desde el marco del neoliberalismo, que están precisamente empujando una agenda, y nadie está haciendo, al menos en esta universidad, mayores esfuerzos por contrarrestar que es el sistema se apodere, ¿verdad?, de un bien humano como es la educación, y la educación superior pública. Gracias. Muchas gracias. Vamos a volver a la mesa. Entonces, cerrar la televisión por acá. Volvemos a la mesa con usted, doctor Sara. Vamos a ver por dónde empezamos con esto. ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué no iniciar procesos de mejoramiento en la educación desde los primeros años? Bueno, primero lo que hay que entender es que en los momentos en que las sociedades son sometidas a represión, ámbitos como el educativo son ámbitos que reciben un impacto tremendo, porque no conviene a los regímenes autoritarios que la gente tenga insumos básicos para el mejoramiento del pensamiento, de ningún tipo. Y entonces esto acarrea una desestructuración generalizada que termina afectando la calidad total de la educación. Y son competencias o son gestiones o son asuntos que merecen un abordaje completo, un abordaje de estudio completo para poderse, digamos,
Estado de Finlandia decide que debe mejorar la educación de esta manera, de manera estructural, completa, desde los primeros niveles hasta la universidad. Y tomó una serie de medidas cruciales que se iban a percibir como tales hasta finales del siglo XX. Si estamos hablando de que se toman en 1968, pero los frutos estructurales se empiezan a ver casi en el año 2000. Entonces no podemos pretender que las soluciones sean inmediatas. Pero dentro de las cosas que hace Finlandia es que piensa en primer lugar en los maestros, tanto en su calidad formativa como en las condiciones profesionales que iban a tener. Entonces, por caso, en Finlandia, para ser maestro, obligatoriamente tienes que tener un máster en pedagogía. No puede ser menos que eso. Y para obtener un máster en pedagogía, tienes que calificar dentro de los mejores de tu especialidad. Pues si quieres enseñar historia, tienes que ser de los estudiantes avanzados de historia para ser aceptado en el magisterio en una escuela de pedagogía. Pero ¿qué es lo que pasa con este maestro en Finlandia? Pues que tiene ingresos y un estilo de vida profesional, equiparable, por ejemplo, al de un médico. En esas condiciones, pues es lógico que a la gente va a querer optar por una carrera en educación. Y es lógico también que si tenemos a los mejores educando, pues vamos a tener un mejoramiento sustancial de la educación como producto general. Los finlandeses, por ejemplo, hacen evaluación, por supuesto tienen evaluaciones, pero no son examinadores, como en nuestro sistema, porque se busca la eficiencia, el resultado inmediato, no el proceso. Bueno, los finlandeses tienen evaluación y no examinación. Podrían hacer un examen de vez en cuando, pero no es esa la manera como van observando el progreso de sus estudiantes. Pero hay un examen que siempre hacen, que es el examen para optar por el ingreso a las universidades, que es una prueba más o menos estandarizada que se hace en toda Europa y, por ejemplo, la hacen los franceses también. Pues Finlandia siempre le gana a Francia. El sistema finlandés supera al francés en resultados, pero no han tenido examinación, sino que son procesos operatorios donde se va viendo el avance de los estudiantes. Ahora, les estoy diciendo esto no porque crean que Finlandia es perfecto, seguramente tiene muchísimos problemas ahora, pero no cabe duda que han hecho algo importante, una diferenciación importante. Y esas decisiones son decisiones comunitarias, son decisiones que han tomado los sectores dominantes también, con una conciencia o una claridad de cuál es la dimensionalidad del mejoramiento que quieren, ¿verdad? Efectivamente, Finlandia es excepcional. Efectivamente es excepcional. Y podemos ver tal vez algunas excepciones más por ahí. Pero son importantes estos ejemplos porque se convierten en modelos, en cosas que podemos observar y que podemos retomar. Ahorita mismo se estaba leyendo por el periódico que un grupo de empresarios están hablando de calidad de educación y otra serie de cosas. Eso pasa porque están sintiendo el impacto de que algo no anda bien. Lo que ocurre es que no entienden dónde está el problema. Tiran tiros de ciego y creen que los problemas son fraccionarios, que las soluciones son siempre de élite, educar a élites, no educar a la población, son excluyentes. Y esto ocurre por eso, porque hay una carencia de visión, en el fondo ignorancia. No hay peor cosa que la ignorancia en el poder. Esto es así. De tal manera que en el ámbito universitario corresponde abrir los ojos, corresponde decir las cosas, corresponde hacer las denuncias
que merezcan. Yo particularmente pienso que a las medidas neoliberales hay que tomarles el juego, hay que agarrarlas y devolverles en la misma línea, inteligentemente. Es decir, que aquello que se proponía como algo que podía perjudicar o puede perjudicar, lo tomemos, le demos la vuelta y generemos un cambio nosotros. Por eso necesita mucha creatividad, mucho pensamiento estratégico. Pero eso es una cuestión, a mí me parece interesante lo que decía la compañera, que debe haber una discusión institucional. Estas cosas hay que pensarlas bien. ¿Cómo tomar las mismas reglas que nos imponen y darle vuelta a nuestro favor? Esas cosas son posibles de hacer. Pero definitivamente hay otras en las que tenemos que ser mucho más beligerantes, porque sí que son un problema. La eliminación de la filosofía o del pensamiento crítico, del análisis, todo eso tiene consecuencias en el corto o en el largo plazo. Pero claro que en un mundo donde se está hablando de la competitividad, cuando la educación es adoctrinadora, anula la creatividad y la gente se vuelve menos productiva a nivel de generación de innovaciones. Entonces empieza a haber un problema para los empresarios, para las industrias. Empieza a haber un problema porque si no tienen un personal creativo, la empresa no va, se viene abajo, se viene el pique. Y la creatividad se estimula en niños pequeños. No se puede generar con éxito, o se tiene menos éxito si se pretende hacer a partir de la universidad. Es como aprender un idioma. Tal vez lo puedas aprender, pero no vas a tener las mismas condiciones de si lo aprendiste de niño. Entonces lo mismo aplica acá. Entonces sí que es importante que haya una discusión institucional. ¿Saben por qué? Porque yo lo he dicho antes, porque es muy pretencioso y irrespetuoso que yo, por ejemplo, trate de decir cuáles son las cosas que se deben hacer acá, porque no es algo que esté en mis manos decirlo con puntualidad. Sobre aspectos generales, sobre asuntos generales sí, pero sobre las cosas que deben decidir ustedes, es que tienen que hacerlo ustedes. Tienen que sentarse a hablar, tienen que ver las diferencias y proponer las alternativas. Porque el neoliberalismo no cesa, porque nos sigue apretando, porque el egoísmo es la principal forma de corrosión social y se vuelve ciega, inclusive al daño que se autogestiona. Nos corresponde a nosotros abrir esos pensamientos críticos. Claro que hay un montón de lenguajes ideológicos por ahí metidos, por supuesto, pero hay que deconstruirlos, hay que señalarlos, hay que evidenciarlos y hay que potenciar las alternativas. Hay que convencer a ciertos sectores de la rentabilidad de hacer las cosas de otra forma. Pero tiene mucho que ver con nuestra autogestión, tiene mucho que ver con nosotros mismos. Es que estas cosas también están ocurriendo en mi país. Estas mismas cosas están ocurriendo. Estas mismas readecuaciones, esta misma mercantilización de la educación y estos desajustes. Es que ese es el tema que nos preocupa a muchos en muchas partes del mundo. Entonces, cuanta más gente esté pensando en esto, cuanto más criterios de comunidad generemos, mucha más claridad y muchas más alternativas vamos a visualizar. Mire, por ejemplo, una de las cosas que dice Mario Bunge en relación sobre los efectos corrosivos de lo neoliberal es que debemos tratar de evitar la estandarización y la homogenización. Y
tenemos que empezar a pensar en las particularidades, porque todas las particularidades tienen necesidades distintas. Pues cuando se homogeniza, entramos en conflictos. La homogenización es una forma de control, entendámoslo así, es una forma de control. Y lo que debemos promover a nivel educativo es libertad, es capacidad de crear, de experimentar, de ensayar, de innovar. Y esto lo tenemos que hacer nosotros acá, tenemos que tener esos espacios para poder hacerlo. Entonces, primero pregúntese usted qué es posible en mi propia práctica, qué es lo que yo puedo hacer en mi propia práctica, hasta dónde puedo llegar ahí. Lo segundo es cómo puedo generar discusión con mis pares. Y tercero, dar opciones, respuestas, utilizando inclusive las mismas condiciones que el sistema le impone, aprovechándose de esas condiciones. Me gustaría poder decir cosas mucho más concretas, pero es que no lo puedo hacer, porque necesitaría entender mucho más cuál es la realidad de esta unidad académica. Eso es todo lo que puedo. Había alguien que quiere una última intervención. Vamos a dar el micrófono acá al colegio. Doctor Zarate, muchas gracias por abrirnos ventanas para que entre la luz a cada uno de nosotros. Cuando usted hablaba, yo recordaba en mi época de estudiante de ciencias jurídicas, ahí conocimos a un Manuel Golomargueta, a un Adolfo Mijangos, conocimos a Mario López Larrabe y a otros más que precisamente su generación fue diezmada, muertos. El grito aquel de la España del Primo de Rivera de muera la inteligencia, aquí se dio. Ahora, no es igual, no es la misma forma, pero hay un grito: muera la crítica, muere el análisis. Creo que es importante puntualizar en cuanto a la necesidad de los empresarios de sus empresas, pero más importante es ver el resultado de aquellos hechos hoy en el Congreso de la República, la calidad de diputados y lo que producen, porque no tenemos buenos analistas, buenos diputados. Nos quedamos con lo que nos dejaron. Entonces yo sí creo que independientemente de esto, tenemos que analizar cómo confrontar también estos efectos y aspirar, en algún momento si se puede hacer, a seguir la tarea de estas gentes que ya murieron. Gracias. Yo suscribo lo que dice el caballero, no tengo más que decir. Y entonces yo voy a dar la palabra a Roberto, a la señora directora, para cerrar este evento. Yo creo que esto viene como anillo al dedo también lo que dice el compañero, y aprovechando la presencia de Juan Roberto. El tema del interdicidio debemos de procesarlo. ¿Sí? Esto es interdicidio, ¿verdad? Aquí estamos hablando de matar la cabeza, de matar el pensamiento y el conocimiento. Entonces yo doy la palabra a Roberto, que es la señora directora, y cerramos el evento de hoy. Y por favor. Gracias.